Lo que estás a punto de escuchar hizo que varios físicos perdieran financiamiento, que otros fueran ignorados durante décadas por sus pares, y que la pregunta más importante de la neurociencia, la de qué es exactamente la conciencia y de dónde viene, siga sin respuesta oficial 50 años después de que empezara a formularse con rigor. Si sientes que eres más que tu cuerpo, si has tenido experiencias que ningún modelo convencional puede explicar del todo, si algo en ti sospecha que la mente humana tiene capacidades que la ciencia todavía no sabe cómo medir, lo que vas a escuchar hoy no es validación espiritual. Es la investigación más fronteriza de la física y la neurociencia actuales, apuntando exactamente en esa dirección. Soy Alma Sináptica. Hoy vamos a entrar en el territorio donde la física cuántica y la neurociencia de la conciencia se encuentran cara a cara. Vamos a hablar de microtúbulos, de la teoría que Roger Penrose y Stuart Hameroff propusieron sobre el origen cuántico de la conciencia, de lo que los experimentos más recientes han encontrado, y de por qué esta conversación importa mucho más allá de la academia. Quédate hasta la parte 4, porque ahí es donde la teoría te devuelve algo concreto sobre quién eres y qué significa eso para la vida que estás viviendo. La neurociencia convencional tiene una respuesta para la conciencia. Y esa respuesta, dicha sin rodeos, es esta. La conciencia es lo que el cerebro hace. Un producto emergente de la actividad neuronal. Nada más que el resultado de millones de neuronas disparándose en patrones coordinados. Sin misterio adicional. Sin dimensión que trascienda la biología. Es una posición respetable. Tiene el peso de décadas de investigación detrás. Y para muchos fenómenos de la vida mental, los modelos computacionales del cerebro funcionan extraordinariamente bien. Pero hay un problema que los filósofos llaman el problema difícil de la conciencia, y que el neurocientífico David Chalmers formuló con una precisión que la neurociencia convencional todavía no ha podido responder de forma satisfactoria. Y es este. Explicar qué neuronas se activan cuando ves el color rojo es relativamente sencillo. Explicar por qué hay una experiencia subjetiva del rojo, por qué existe algo que se siente como ver rojo desde adentro. Eso ningún modelo computacional del cerebro ha podido resolver. La brecha entre los procesos neurológicos que podemos medir y la experiencia subjetiva que esos procesos producen, esa brecha sigue abierta. Y es exactamente en esa brecha donde la física cuántica entró a hacer preguntas que la neurociencia sola no podía formular. El problema difícil de la conciencia. ¿Por qué la neurociencia sola no alcanza? David Chalmers propuso en 1995 una distinción que reorganizó el campo. Los problemas fáciles de la conciencia y el problema difícil. Los problemas fáciles que no son fáciles en absoluto, sino solo relativamente abordables con las herramientas científicas disponibles, incluyen explicar cómo el cerebro procesa información sensorial, integra experiencias, dirige la atención, regula el comportamiento. Para todo eso, los modelos neurológicos tienen respuestas que mejoran constantemente. El problema difícil es otro. Es la pregunta de por qué hay experiencia subjetiva en absoluto. ¿Por qué procesar información se siente como algo desde adentro? ¿Por qué existe lo que los filósofos llaman qualia? La rojez del rojo, el dolor del dolor, la sensación específica e irreproducible de escuchar una pieza de música que te atraviesa. Ninguna cantidad de descripción neurológica de tercera persona, ningún mapa de activación cerebral por detallado y preciso que sea, explica por qué esos procesos van acompañados de una experiencia subjetiva en primera persona. Puedes describir con exactitud qué regiones se activan cuando alguien escucha una sinfonía. No puedes describir desde afuera qué se siente escucharla desde adentro. Esa brecha es el problema difícil. Y todavía está abierta. Este no es un problema menor que la ciencia resolverá con mejores escáneres. Es un problema conceptual fundamental que sugiere que los modelos actuales del cerebro pueden estar incompletos de una forma importante. Y es el punto de entrada de la propuesta más audaz que la física ha hecho sobre la naturaleza de la mente.
Penrose, Hameroff y la teoría Orch-Orr. En 1989, el físico matemático Roger Penrose publicó un libro titulado La nueva mente del emperador. Su argumento central era provocador. La conciencia no puede ser el resultado de computación algorítmica clásica porque involucra capacidades, específicamente la comprensión matemática genuina, que ningún sistema de computación clásica puede replicar. Y si la conciencia no es computación clásica, entonces tiene que involucrar algo más. Penrose propuso que ese algo más era la física cuántica. Unos años después, el anestesiólogo Stuart Hameroff, que llevaba décadas estudiando los efectos de los anestésicos sobre la conciencia, propuso el mecanismo biológico específico, los microtúbulos. Los microtúbulos son estructuras proteicas cilíndricas que forman el esqueleto interno de las neuronas. Hameroff argumentó que son lo suficientemente pequeños como para que los efectos cuánticos sean relevantes en su funcionamiento, y que la conciencia emerge precisamente de procesos de computación cuántica en esas estructuras. Juntos desarrollaron la teoría de la reducción objetiva orquestada, Orch-Orr. La idea central es que los microtúbulos dentro de las neuronas mantienen superposiciones cuánticas, estados donde múltiples posibilidades coexisten simultáneamente, que colapsan de forma orquestada por la geometría del espacio-tiempo, según el marco de la relatividad general de Einstein, y que ese colapso cuántico orquestado es el correlato físico de los momentos de conciencia. La teoría fue recibida con escepticismo masivo. La objeción principal era que el entorno biológico cálido y húmedo del cerebro destruiría cualquier coherencia cuántica antes de que pudiera producir ningún efecto relevante. El cerebro, argumentaban los críticos, es demasiado ruidoso para ser cuántico. Los hallazgos recientes. Lo que los experimentos encontraron. En 2014, un equipo del Centro Quantum Biology de la Universidad de Surrey publicó algo que reabrió el debate de forma significativa. Documentaron procesos de coherencia cuántica en los microtúbulos de células neuronales vivas a temperaturas biológicas, no en condiciones de laboratorio extremas, en el entorno biológico real. Lo que la física teórica decía que era imposible ocurrió en el experimento. La coherencia cuántica en el cerebro biológico era más robusta de lo que los modelos predecían. Este hallazgo no confirma la teoría Orch-Orr. La distancia entre demostrar coherencia cuántica en microtúbulos y demostrar que esa coherencia produce conciencia sigue siendo enorme. Pero eliminó la objeción más sólida que tenía la teoría y reposicionó la pregunta como científicamente legítima en lugar de especulativa. En los años siguientes, otros hallazgos fueron sumándose a esa conversación. La biología cuántica demostró que los pájaros migratorios usan entrelazamiento cuántico para navegar con una precisión que los modelos clásicos no pueden explicar, que la fotosíntesis involucra transferencia de energía cuántica extraordinariamente eficiente, que el olfato puede funcionar a través de detección cuántica de frecuencias de vibración molecular. Resultó que la vida no solo no es ajena a la física cuántica, la usa activamente, con una sofisticación que todavía estamos cartografiando. Y si la usa en esos contextos biológicos, la pregunta de si la usa también en el contexto de la conciencia, el fenómeno biológico más complejo que conocemos, se vuelve considerablemente menos descabellada de lo que parecía hace 20 años. ¿Qué significa esto para ti, más allá de la teoría? Aquí está la pregunta que importa. ¿Qué cambia en la forma en que te entiendes a ti mismo si la conciencia tiene una dimensión cuántica? Si la teoría Orch-Orr o alguna versión de ella resultara ser correcta, las implicaciones serían profundas. Significaría que la conciencia no es simplemente el resultado de la actividad neuronal, sino que involucra procesos que están conectados con la geometría fundamental del espacio-tiempo. Que la mente humana tiene una relación con la estructura básica de la realidad física que va más allá de lo que cualquier modelo computacional puede capturar. Y significaría algo más que las tradiciones contemplativas de todo el mundo han descrito desde siempre con lenguajes distintos.
que la conciencia no está encerrada en el cerebro individual, que hay algo en la naturaleza de la experiencia subjetiva que es más fundamental que la biología que la sostiene. No estamos en posición de afirmar que eso es verdad. La ciencia todavía no puede decirlo. Pero sí podemos decir esto. La pregunta de si la conciencia trasciende el cerebro individual ya no es una pregunta que la física pueda descartar como no científica. Es una pregunta abierta, investigada por algunos de los físicos y neurocientíficos más rigurosos del campo, financiada por instituciones académicas de primer nivel y publicada en revistas con revisión por pares. Y ese cambio de estatus, de especulación mística a pregunta científica legítima con investigación activa detrás, cambia algo fundamental en el espacio de lo que te permites considerar posible sobre tu propia naturaleza. Las tradiciones meditativas describieron estados en los que la frontera entre el yo individual y algo más amplio se disuelve. Los contemplativos de todas las culturas reportaron experiencias de conciencia expandida que trascienden los límites del cuerpo y del tiempo ordinario. La física cuántica no explica esas experiencias, pero ya no puede descartarlas con la misma facilidad que hace 30 años. Y ese espacio entre no explicar y no poder descartar es exactamente donde la conversación más honesta sobre la naturaleza de la mente humana vive hoy. La postura honesta. Sostener la pregunta sin colapsar. Este canal tiene un compromiso que quiere mantener con consistencia. No colapsar prematuramente hacia ninguno de los dos extremos fáciles. No hacia el escepticismo que descarta lo que no puede medir, como si la ausencia de herramientas equivaliera a la ausencia de realidad. La historia de la ciencia es la historia de fenómenos que existían antes de que existieran los instrumentos para documentarlos. Y algunos de los científicos más rigurosos del momento están manteniendo preguntas abiertas que la ciencia convencional preferiría cerrar. Ni hacia la credulidad que acepta cualquier afirmación que resuene emocionalmente, sin exigirle el rigor que toda afirmación sobre la realidad merece. Decir que la física cuántica explica la manifestación o que los microtúbulos prueban que el alma es inmortal es un salto que los datos actuales no permiten. Lo que sí permite la evidencia disponible es esto: sostener con seriedad intelectual la posibilidad de que la conciencia humana sea algo más complejo, más fundamental y más interconectado con la naturaleza de la realidad de lo que el modelo computacional convencional puede capturar. No como fe, como hipótesis científica activa que merece investigación rigurosa y mente abierta al mismo tiempo. Y en el próximo episodio vamos a explorar algo que muchas personas han experimentado con mayor frecuencia, precisamente cuando atraviesan los estados de conciencia más expandida que hemos descrito en estas semanas. Esas coincidencias que llegan en racimos, que aparecen justo cuando más las necesitas y que parecen organizadas por una inteligencia que no tiene nombre todavía. La neurociencia tiene algo preciso y sorprendente que decir sobre por qué eso ocurre. Y lo que dice hace que la experiencia tenga todavía más profundidad de la que ya sentías. Ahora lo entiendes. Ahora lo ves. La pregunta de qué eres no está resuelta, y esa falta de resolución, que podría sentirse como incertidumbre perturbadora, es en realidad la noticia más interesante que la ciencia tiene para ti en este momento. Porque significa que el modelo que te redujo a un conjunto de neuronas disparándose en un cráneo, ese modelo que durante décadas fue la única respuesta autorizada a la pregunta de ¿qué es la mente humana?, está incompleto de formas que los propios científicos están empezando a reconocer. ¿Que hay algo en tu experiencia de estar vivo y consciente que la física más avanzada del momento no puede explicar completamente? Y que ese algo merece ser tomado en serio con el mismo rigor con que se toman en serio los experimentos. Los microtúbulos de tus neuronas pueden estar procesando información a una escala que toca la estructura geométrica del espacio-tiempo. Tu conciencia puede ser algo más fundamental que el producto de tu sinapsis. Las experiencias que las tradiciones contemplativas describieron durante milenios como encuentro con algo más grande que el yo individual, la disolución de los límites del self,
La percepción de una continuidad que trasciende el cuerpo y el tiempo pueden tener correlatos físicos reales que todavía no sabemos cómo medir completamente, pero que ya no podemos descartar con la misma ligereza con que se descartaban antes de que la física cuántica entrara a hacer las preguntas correctas. No lo sabemos con certeza, pero ya no podemos descartar con la misma certeza con que se descartaba antes. Y ese espacio de incertidumbre honesta es donde la mente más libre opera, donde las preguntas más importantes viven, y donde algo en ti, en ese lugar donde la neurona y el alma se tocan, ya sabe que la respuesta, cuando llegue, va a ser más extraordinaria de lo que cualquiera de los dos extremos se atrevió a imaginar. Si este episodio abrió una pregunta que no puedes cerrar fácilmente, escríbela en los comentarios. No la respuesta. La pregunta. Porque las mejores preguntas merecen espacio antes de recibir respuesta. Suscríbete a Alma Sináptica para no perderte el próximo episodio. Lo que vamos a explorar la próxima semana conecta directamente con lo que hablamos hoy, pero desde una experiencia que probablemente ya has tenido y que después de este video vas a entender de una forma completamente nueva. Recuerda, tu alma sabe, tu cerebro recuerda. Solo necesitas escuchar.